bloque de Criatura Salvaje, nuevo invitado con nosotros Así aquí. es Marcelo Leiras, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés. Qué largo y qué difícil que lo dije. Gracias por venir, Marcelo. Un placer. Primero que nada, Buenas tardes. como dije antes de que esté acá, uno de los tipos más lúcidos que yo conozco, así que va a tener que hacerse cargo de eso. ¿Cómo viste el debate? Digamos, una pregunta muy interesante que se me ocurrió recién. El debate a mí no me sorprendió. Me parece que, tal como esperaba, estaban los dos candidatos muy cerca de su guión, muy disciplinados en su guión, muy resistentes a que el otro lo sacara de su lugar. Y no me sorprende porque son tipos que tienen un montón de experiencia en discutir frente al público y en discutir frente a las cámaras. Más allá, la única diferencia, digamos, lo que los ponía por ahí un poquito más tensos y los hizo parecer menos naturales que en otros momentos, es que tienen un montonazo en juego, ¿no? Entonces, la sensación de que estás jugando una final probablemente te deje un poco más duro, pero me parece que sacarlos del guión era imposible. ¿Quién puso, perdón, ¿quién puso más en juego, si se puede decir de alguna manera, en este debate? A mí me parece que ninguno de los dos hizo nada que estuviera fuera del guión. Ninguno de los dos tampoco improvisó, ninguno de los dos sacó algo inesperado, ocurrente, gracioso. La observación sobre los trapitos, que la verdad que si eso es la perlita del debate, fue un debate medio aburrido, ¿no? Eso fue probablemente lo más natural y probablemente también estuviera guionado. A mí no me pareció que ninguno de los dos estuviera espontáneo en ningún momento. Si tuvieses que a punta de pistola decir si alguno de los dos ganó, ¿das un nombre o decís gatilla? Yo creo que la estrategia que se implementó ayer, el que estuvo más cerca de una estrategia que lo puede hacer ganar un poco, es Scioli. No en el sentido de que le ganó al otro en un debate, ¿no? Porque también es muy difícil hablar de un debate quién gana, ¿cierto? Pero sí, el que estuvo más cerca de sumar alguito fue Scioli, y por lo siguiente, yo creo que Scioli espera sumar en ese electorado de masa que cree está más cerca del Partido Justicialista y que puede tener miedo de los antecedentes de centro-derecha de PRO. Scioli estuvo muy disciplinado, pegando por ese lado, y eso es probablemente lo que pueda sumarle un poco. Macri no veo cómo lo que dijo ayer pudiera agregarle respecto de lo que ha obtenido antes y respecto de la posición en la que parece estar cómodo, que es la posición de enfrentarse al Frente para la Victoria y explotar lo que él entiende es la baja popularidad del proyecto oficialista hoy. Entonces, ¿a dónde crees vos que van esos votos de Sergio Massa? Sergio Massa fue candidato opositor en 2013. Sergio Massa fue candidato opositor en 2015. Sergio Massa dijo que hacía falta un cambio. Me cuesta pensar cómo una mayoría de esos votantes podría ser una mayoría oficialista. ¿Qué ves, un 70-30 por hacer algo arbitrario? Y algo parecido a eso, sí. Algo parecido. Sí. Esta última semana de cara al balotaje, algunos dicen que es para hacer la plancha y que ninguno se mande ninguna macana, o para quemar las naves de, en este caso sería el Frente para la Victoria, que es en todas las encuestas el que va segundo, a una distancia que no sabemos precisar tampoco. Primero, ¿cuál crees que sea la estrategia? Y segundo, si crees que va a ser un balotaje competitivo o con una diferencia amplia a favor del candidato de Cambiemos. La estrategia me parece que puede variar en cuestiones muy puntuales, ¿no? Los estudios permiten segmentar bastante los públicos. Entonces, por ejemplo, uno puede ir a buscar a los votantes de Massa del conurbano o a los votantes de Massa de Cuyo, por decir algo, ¿no? Entonces, probablemente haya acciones particulares para públicos particulares que van a ser difíciles de ver por televisión o en los diarios, ¿no? A mí me parece que buena parte de la elección está jugada antes de que empiece la campaña. A mí me parece una campaña lo que hace simplemente es posicionar a los candidatos frente a una situación socioeconómica y de opinión que viene jugada de antes, ¿no? Por ejemplo, la opción que tenía Scioli es ser candidato oficialista o no ser candidato oficialista. Y eligió ser candidato oficialista porque me parece calculó, como calculábamos muchos, que la opinión mayoritaria era más bien favorable al gobierno. Los acontecimientos revelaron que eso no era así, entonces me parece que desde ese punto de vista está jugado. ¿Va a ser mucha la diferencia? Yo creo que no. El motivo por el cual me parece que la diferencia puede no ser amplia es que creo que ese 30 o algo así de votantes de Massa, más votantes que les cuesta mucho votar una coalición de centro-derecha, tendría muchos problemas para votar a Macri, ¿no? Probablemente la diferencia se amplíe por el voto en blanco. Como los porcentajes se calculan sobre los votos válidos y creo que el voto en blanco va a aumentar, probablemente la diferencia absoluta de votos se transforme en una diferencia porcentual más amplia por ese artefacto aritmético, digamos así, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la distribución de votos me parece que va a estar parejo. El voto en blanco, ¿qué análisis se le puede llegar a dar?
No, qué alguien no, vota en claro, blanco, sí, no. Esto sería una pregunta para hacer el 23, Sí. seguramente, pero digo, si te lo tengo que preguntar ahora, ¿qué se puede ir viendo? Y bueno, yo creo que expresa varias cosas el voto en blanco. Es muy difícil saber qué expresa precisamente porque no dice nada, ¿no? Es gente que elige no decir nada. En algunos casos expresa indiferencia de que te resulta irrelevante. En otros casos expresa indiferencia en el sentido de una protesta fuerte contra todo el sistema, contra toda la clase política o cosa parecida. Y en otros casos, creo que en este caso, una porción de ese voto en blanco va a ser una indiferencia en un sentido un poco más preciso. Esto es gente que cree que no puede distinguir entre una presidencia de Scioli y una presidencia de Macri. Parece que hay dos motivos por los cuales eso puede ocurrir. El primero, que son dos tipos muy parecidos. Surgieron en la política en la misma época, no vienen de la política de pibes, tuvieron una posición de centro-derecha durante el periodo de auge de las ideas neoliberales, tienen una estética parecida, ese populismo medio de gusto no muy sofisticado, digamos así, que se le achaca muchas veces a Scioli. Macri no es muchísimo más vanguardista que Scioli desde ese punto de vista, ¿no? Entonces los tipos son muy parecidos. Que haya mucha gente que no los pueda distinguir no me sorprende. Y además hay otra cosa que me parece muy importante, y es muy importante para hacer análisis político, creo, que es que buena parte del resultado político global se definió el 25. El PJ perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la distribución de la Cámara de Diputados ya viene definida. Que sea Macri o que sea Scioli, va a tener que hacer un gobierno de coalición, por supuesto serán coaliciones distintas, por supuesto que están cerca de grupos sociales, grupos empresarios, grupos ideológicos con inclinaciones muy distintas. Ahora, buena parte del partido ya está jugada, con lo cual que haya gente que vote en blanco no me sorprende. Entonces, vamos después del 22, ¿no? Una eventual presidencia de Mauricio Macri, que me parece la parte más interesante para analizar el peronismo. Si no, sí, más bien el peronismo se inclinaría o se acercaría a Daniel Scioli, lo ordenaría a Daniel Scioli, y una parte seguramente quedaría esa famosa minoría intensa cerca de la presidenta de la República, que hoy es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo crees que jugaría el peronismo en una eventual presidencia de Macri? ¿Ves a Urtubey, Massa, Randazzo peleándose u otro escenario? Yo creo que el peronismo institucional de los gobernadores va a jugar parecido a como jugó durante la presidencia de Alfonsín o la presidencia de la Rúa, que es de un modo bastante responsable. Tratando de manejar la política pública en las provincias, tratando de manejar la relación fiscal con el gobierno nacional y votando las leyes que el presidente pida en el Senado. Naturalmente a cambio de concesiones que son más caras que las que le pedirían a un presidente justicialista, pero con un rol institucional responsable, creo yo. Me parece importante recordar que los gobernadores le votaron barbaridades a De la Rúa en el Senado durante la gestión de la crisis financiera. ¿Qué recordás? Y, por ejemplo, el megacanje. Claro. Involucraba una responsabilidad financiera enorme para el Estado Nacional. El presidente lo demandó como urgente y los senadores justicialistas levantaron la mano. Claro. Así que, a mí me parece que el peronismo institucional va a jugar eso. Ahora, el peronismo institucional va un poco más allá que los gobernadores. Hay un segmento del peronismo que va detrás del liderazgo de Sergio Massa, es un liderazgo fuerte. Tiene 20% de los votos, firmes, fuertes, en un contexto que podía ser de polarización, y va a ser una figura muy importante. La presidenta también va a ser una figura importante, y probablemente alguna de la gente cercana a Scioli. Yo veo un peronismo con una discusión sobre el liderazgo muy importante y con los gobernadores ejerciendo como un rol moderador en ese conflicto por el liderazgo. Ahora, mientras, si uno hace una variable de análisis, ¿no? Con Macri presidente, nación, provincia, ciudad, con un país desendeudado, tiene problemáticas sociales, que es que mantener el bajo desempleo, mantener los programas como la asignación universal, el progresar, etcétera, etcétera, pero tiene 4 bancos en su haber, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el mercado ávido de invertir en la Argentina por las exigencias que Hugo nos comentaba antes que seguramente tenga para atraer los dólares, pero la revolución de la alegría en algún punto, por lo menos por 4 años, sí no ajustan en el minuto cero, si no llevan el dólar a 15 en el minuto cero, si no abren las importaciones en el minuto cero. En un minuto, a vos te lo pido esto, puede ser un escenario de Macri gobernando dando, no digo todas buenas noticias, pero con el contexto como para dar buenas noticias, y un peronismo sacándose los ojos a ver quién lo conduce, y eso haga que Macri gobierne 8 años. No, me parece que los primeros 2 años no. Yo creo que si reequilibran algunos desequilibrios económicos, que no son de la magnitud de los que hemos conocido en la Argentina, pero que de todos modos son importantes, la inflación,
el tipo de cambio real, las exportaciones, recuperar la inversión. La idea de que hay un montón de gente en las gateras esperando para poner guita en Argentina es una idea un poquito optimista. Sin embargo, creo que las perspectivas a mediano plazo son buenas. Ciertamente no para los primeros 2 años. De todos modos, le vaya bien o mal al presidente, desde el punto de vista económico, va a llegar al cargo con bastante popularidad. Y si ese presidente es Macri, va a ser un desafío importante para el justicialismo elegir el lugar en el que se pone, ¿no? Va a ser bien complicado y va a haber varios liderazgos en disputa. Es una situación complicada e interesante. Marcelo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo Leiras, director de la carrera de Ciencias Sociales.